Bueno, buenos días, hermanos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra, por favor úsala por el poder de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo, para que tu palabra sea proclamada, Señor, que esta palabra hoy de verdad, Padre, afirme la fe en tus verdaderos hijos, Señor, y los que no son hijos, Señor, que les des y le concedas esa gracia, ese don inmerecido de la fe. En el nombre de Cristo Jesús quedamos. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, el sermón se llama La fe es. La fe es, punto suspensivo, la fe es. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perdón, un segundo. Es la convicción de lo que no se ve. Hermanos, esto está escrito en el capítulo 11 de Hebreos. La carta de los Hebreos o la epístola de los Hebreos, ¿a quién muestra? El escritor muestra a Cristo como el fin, el fundamento, el cuerpo, la verdad, y como figuras, todo eso de las figuras de la ley. O sea, Cristo como figura de la ley. Cristo o más bien la ley como sombra de lo que iba a venir en Cristo. Cristo cumpliendo perfectamente, nos muestra a Cristo como superior a todo, nos muestra a Cristo como el verdadero Dios, nos muestra el cristianismo o la religión cristiana verdadera como más excelente y perfecta que la ley de Moisés, porque en él se cumplía todo perfectamente. Nos muestra la ley ceremonial llena de Cristo que apunta al Evangelio, pero sobre todo nos muestra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se juntan y concuerdan en Cristo perfectamente. No está abolida la ley del Antiguo, simplemente Cristo viene y la cumple. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a cumplir la ley. En Cristo se cumple perfectamente toda esta ley, principalmente ceremonial, que es la que habla el libro de Hebreos. El libro de Hebreos se enfoca en esa ley ceremonial, en los sacrificios, en los corderos, en todas esas cosas que hacía el pueblo judío. Y vemos que todas esas apuntan a Cristo el Salvador. Y en Cristo se cumplen perfectamente porque esas cosas no podían para siempre quitar el pecado. Cristo ha entrado una sola vez y para siempre a pagar nuestros pecados y a hacer completo el sacrificio. Hermanos, pero esto está en el capítulo 11, el capítulo 10, si usted lo revisa, capítulo 10, lo que les estaba diciendo era todo lo que significa el libro de Hebreos. Esto está en el capítulo 11, la cita base. El capítulo de 10 de que habla de la apostasía principalmente, sobre todo desde el verso 26. Los que pecan después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y al final termina diciendo el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí arranca, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después vamos a ver, posterior a esa cita, a partir sobre todo del verso 3, 4 y de ahí en adelante, todos los ejemplos de la fe, sobre todo desde el verso 4, por la fe Abel, Enoc, bueno, todos los padres, todos los profetas del Antiguo, todo lo que hicieron por la fe, todo lo que hicieron por medio de la fe, hermano. Entonces la fe no es acá. La fe es algo que impulsa nuestras acciones, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar. Eso es la fe, hermanos. Matthew Henry dice, la fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo del mundo. Siempre. Desde el comienzo del mundo. No es que estamos en la era de la gracia y ahorita la salvación es por fe y antes se salvaban por obras. Siempre. Y estos ejemplos nos los muestran. Estos ejemplos de hecho son del Antiguo Testamento. Donde el Espíritu regenerador de Dios implanta el principio, hará que se reciba la verdad acerca de la justificación por medio de los sufrimientos y los méritos de Cristo. Las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza son el objeto de nuestra fe, es decir, Cristo. Es una firme persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Sus promesas son sí y amén en Cristo, nos dicen las Escrituras. Este convencimiento da al alma el goce de esas cosas ahora, hermanos. Ahora. Les da una subsistencia o realidad en el alma por las primicias y anticipo de ellas. La fe demuestra a la mente la realidad
de las cosas que no se pueden ver con los ojos del cuerpo. Es la plena demostración de todo lo revelado por Dios como santo, justo y bueno. Vemos el ejemplo también de muchas personas de tiempos pasados que obtuvieron buen testimonio por medio de la fe y también un carácter honorable en el cumplimiento de la palabra de Dios. La fe fue el principio de su santa obediencia, sus servicios notables y sufrimientos pacientes, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver la fe. El nombre del sermón es La fe es. El primer capítulo se va a llamar La fe. El segundo capítulo vamos a hablar sobre la certeza. Y el tercer capítulo sobre la convicción. La convicción. Hermanos, primer capítulo, la fe. Es pues la fe. Es pues la fe. Hermanos, la fe va más allá de una confesión. Va mucho más allá de una confesión. La fe tiene a Cristo como su objeto y se apropia en la salvación que solo Él da. Acá, sin embargo, en esta cita vemos la fe como la total confianza en las promesas del Señor. Es decir, va aún más allá, va aún más allá. Tener la total confianza en las promesas del Señor, el depender en lo que dice su palabra y permanecer fiel a Él, aún en las peores situaciones, hermanos. La fe es el antídoto contra el pecado y la incredulidad. Son radicalmente opuestas. Al final el pecado de la incredulidad, hermanos, es ese mismo pecado imperdonable, es ese mismo pecado de apostasía finalmente. Al final todo está relacionado con eso, si usted lo analiza, hermanos. La fe, más que una confesión, bueno, entonces vamos a ver ahorita la fe, como les decía, es más que una confesión, hermanos. No es simplemente yo creo, como hacen en la iglesia moderna. Yo creo, pero ese creer implica, como todos esos ejemplos que están aquí en el capítulo 11 principalmente. Lo primero que debemos entender, hermanos, ahora, antes de esto, es que la fe es un don de Dios, hermanos. Eso es lo primero que hay que entender, que es un don de Dios, que es dada de arriba, que es sobrenatural, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Hermanos, entonces, como es de arriba, como es un don de Dios, como es algo sobrenatural, hermanos, hace cosas sobrenaturales, ¿no es cierto? Es un estándar demasiado alto porque viene de arriba. Pues, hermanos, otra de las cosas, no solo de no entender el nuevo nacimiento, sino entender lo que es la fe, hermanos, que es de un don y un regalo inmerecido de Dios. Hermano, es de arriba, no es suya ni mía. Entonces la fe puede hacer cosas. La fe, nosotros podemos exigir por la fe muchas cosas. Bueno, si usted dice que es la fe, demuéstrelo por sus obras. ¿Sí me entienden, hermanos? Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino cuál, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces por la fe, hermano, porque como nosotros sabemos que es de arriba, podemos decir fácilmente, no, usted no tiene la fe, usted no tiene esa fe, no sea mentiroso. Por sus frutos se puede conocer. Dice el comentarista bíblico Hendrickson, perdón la pronunciación. La palabra fe en el Nuevo Testamento tiene muchos significados. Por ejemplo, cuando los cristianos judíos, a quienes Pablo persiguió, hablaron de su fe en Cristo, dijeron: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Predicamos también sobre este sermón. Pero eso simplemente, la fe en este caso es una confesión, un credo. Simplemente es eso, en este caso. Sin embargo, este no es el significado de la fe que quiere transmitir el escritor de Hebreos en este versículo, ni siquiera en todo el libro. Para los escritores de los evangelios, Jesucristo es el objeto de la fe. Juan resume este énfasis en su evangelio. Dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También Hechos muestra, el libro de Hechos, que en el siglo I una fe personal en Jesús era el sello distintivo de los cristianos primitivos. Vemos aún otro aspecto de la fe en el énfasis que Pablo pone en la apropiación, es decir, reclamar por la fe la salvación en Cristo, hermanos. Pablo sostiene que Dios restauró la situación del pecador con él por medio de la fe, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Romanos 3:22. Y Pablo explica que la fe
viene de oír la proclamación de la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El escritor de Hebreos reconoce todos estos aspectos de la fe que otros escritores del Nuevo Testamento especifican. Sin embargo, ese uso del concepto fe debe ser entendido primordialmente en el contexto del capítulo 11. Los héroes de la fe tienen una cosa en común: ponen su total confianza en Dios a pesar de todas sus pruebas y circunstancias difíciles. Ellos triunfaron por su confianza en Dios. Tener fe es apegarse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios, hermanos. Eso es tener fe. Tener fe no es decir yo creo. Tener fe no es, eso es una cosa, los demonios creen y tiemblan. Tener fe, hermano, es poner toda nuestra confianza en el Señor, porque fiel es el que lo ha prometido. Confiamos en sus promesas porque fiel es el que lo ha prometido, hermanos. Hermanos, le decía que es el antídoto contra el pecado de la incredulidad. La fe se contrapone al pecado de la incredulidad, como vemos en Hebreos. Mira, vamos a ver Hebreos 3:12. Vayan allá. Y ahí voy a leer, ahí voy a saltar en varios pasajes, no voy a leerlo todo. Dice, aquí nos muestra el ejemplo de Israel. El autor pone el ejemplo de Israel, la fe en contraposición del pecado de la incredulidad. Mire lo que dice en 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es una contraposición a la fe, porque yo me aparto del Dios vivo, al que supuestamente debo serle fiel y al que supuestamente debo tener la fe en él. Verso 19, ahí habla de que no entraron en su reposo los israelitas, que caminaron sobre la nube, bueno, etcétera, etcétera, y que endurecieron su corazón. Verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, ¿quiénes no entran al reino de los cielos? Los que no tienen fe, los incrédulos, hermanos. Temamos, bueno, y avanza el verso al capítulo 4, verso 1 y 2, ahí mismo. Eso es una continuación. Recuerden que la Biblia no tenía capítulos. La Biblia era solo, ahí seguía, ¿sí me entienden? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Hermanos, ¿será que eso pasa acá? No nos aprovecha el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Entonces, esa fue la causa, la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Que finalmente muchas personas, como los israelitas, no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe. Ese es el problema, hermanos. Hermanos, mire, váyase a Hebreos 10, del 35 al 39. Adelante un poquito más. Los que retroceden para perdición son los que no vivieron por fe. Finalmente, ellos se condenaron, ¿por qué? Por incrédulos. Y además apostataron de la fe de estas personas. 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Está haciendo una comparación entre la fe y la incredulidad. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Hermano, no solamente la salvación primaria al principio, vive por fe. No solamente tiene vida eterna en ese momento, vive y camina por fe. Y el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Incredulidad. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe preserva el alma, hermanos. La justificación por la fe, el justo por la fe vivirá, hermanos. Hermanos, frente al pecado de la incredulidad, el caer y apartarse del Señor, en este caso está enfocado a la apostasía. Hay gente que nunca caminó, igual fueron incrédulos y se condenaron. Pero en este punto está la virtud de la fe. Los que se niegan, o sea, eso nos aplicaría a cualquiera de nosotros, digamos. Eso es lo que quiero más o menos hacer el énfasis.
Los que se niegan a poner su confianza en Dios son destruidos, pero los que creen son salvados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El justo vivirá por la fe, hermanos. Solo ellos pueden agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ese es el enfoque de este sermón de hoy, hermanos. Es galardonador de los que le buscan. Hay unas recompensas eternas, hermano. Cree que le hay, es decir, que Dios existe, que Dios es todo lo que vemos y lo que nos dicen las Escrituras, pero que además, hermano, es galardonador de los que le buscan. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Esa es la fe. Esa es la fe. Pero usted llega allá con, pero es que yo no he visto a Dios, pero es que no sé qué, hermano, es fe. Si Dios apareciera acá, primero que todo nos moriríamos, porque dice la Escritura que no lo podemos ver en este cuerpo. Lo que vimos fue la imagen del Dios invisible, a Cristo, lo que vieron en ese momento. Y lo que pasaba en el Antiguo Testamento eran puras teofanías, es decir, representaciones, imágenes de Dios, pero no Dios mismo. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque nadie ha visto a Dios y ha quedado con vida, hermanos, dicen las Escrituras. Solo lo podremos ver cara a cara en el momento que nuestros cuerpos sean transformados en gloria, hermanos, y estemos allá en la presencia de Dios. Los verdaderos hijos de Dios no vuelven atrás, hermanos. Bueno, los que ya murieron también, ¿no? Ya lo pueden ver, obviamente. Ya están allá con el Señor, pero aún están esperando esa resurrección del cuerpo. Los verdaderos hijos de Dios no vuelven atrás, obedecen sus mandamientos, caminan por fe, vencen al mundo, hermanos. La fe vence al mundo. Y mire lo que dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, hermanos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo hablaba con alguien y le decía, a ver, si usted cree, si nosotros creemos que la puerta es estrecha porque los mandamientos son muy difíciles, usted no ha entendido lo que es la puerta estrecha. Eso no quiere decir, porque la Biblia nos dice que es suave y ligera su carga. Cuando la Biblia nos habla de que la puerta es estrecha, hermanos, nos habla de todas las pruebas, las dificultades, las tribulaciones por causa de la palabra. Pero sus mandamientos no son gravosos. Cada día van a ser más deleitosos. No es que uno diga, uy, la puerta es muy estrecha, es que yo amo el mundo y es muy difícil dejar el mundo. Eso no quiere decir, hermano. No se equivoque, no se equivoque. Yo sé que hay luchas, pero no en ese sentido lo está diciendo. Caminos angostos, sí hay que morir al pecado, hermano, pero sobre todo se refiere a que cada día va a ser más difícil ser cristiano, hermano. Cada día, pero no es que nosotros tengamos el amor allá en las cosas eternas y por eso la puerta es angosta. No sé si me hago entender, hermanos, no quiero confundirlos, pero yo creo que es claro lo que estoy diciendo. Ay, hermanos, sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra victoria, hermanos, ¿en dónde está? En la fe. En la fe en Cristo, obviamente. En creer fielmente en el Hijo de Dios. Fielmente, fidelidad, sola fide. Fidelidad, viene de esa raíz. Iglesia, la fe es más que una simple confesión de lo que creemos. Es mucho más que eso. La fe tiene a Cristo como su objeto y se apropia en la salvación que solo Cristo da. Pero la fe conlleva aún más, hermanos. Es la total confianza en las promesas del Señor. Es depender en lo que dice su palabra y permanecer fiel a Él, aún en las peores situaciones, hermanos. La fe es el gran antídoto contra el pecado y la incredulidad. La fe es radicalmente opuesta a ella. Los israelitas, aunque salieron de Egipto, caminaron en el desierto, estuvieron bajo la protección de Dios, la mayoría no entraron al reposo, no alcanzaron la tierra prometida. ¿Cuál fue la razón? La incredulidad. Los que retroceden para perdición son los que no pudieron vivir por fe, se condenaron por incrédulos. Los que se niegan a poner su confianza en Dios son destruidos,
pero los que creen son salvados. Los que creen son salvados. Solo ellos pueden agradar a Dios. Los verdaderos hijos de Dios no vuelven atrás, obedecen sus mandamientos, caminan por fe, vencen al mundo, hermanos. Nuestra victoria está en la fe, en creer fielmente en el Hijo de Dios, hermano. ¿Tenemos esta fe? ¿Tenemos esta fe? ¿Tenemos esta fe, hermano? Yo sé que la Biblia dice que es tan pequeña como un granito de mostaza, hermano. Yo sé, pero es una fe que confía, es una fe que cree, es una fe de todos modos que tiene convicción. Pueden llegar dudas en nuestro caminar, hermano, pero de manera general está sustentada en esa esperanza, en esa certeza de lo que se espera y en esa convicción de lo que aún no vemos, hermanos. Segundo capítulo, hermano, la certeza. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La verdadera fe, hermanos, la verdadera fe produce certeza y seguridad en las promesas de Dios que esperamos todos los creyentes. Esto nos anima y afirma para correr por fe esta carrera, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera. Si yo tengo fe, nos vamos a consolar en esa fe para correr esa carrera, porque estoy mirando en lo eterno. Es una certeza, dice, la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir? Es una seguridad en lo que esperamos, hermanos. Tenemos certeza en lo que Dios ha prometido que vendrá. O sea, la certeza de lo que se espera. Primero lo voy a enfocar en certeza de lo que se espera. Después la convicción de lo que no vemos, de lo que no se ve. Hermanos, miren, alguien dijo, Zacarías Ursino, es un teólogo alemán de 1563, la verdadera fe, creada en mí por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino también una certeza profundamente enraizada, hermanos, enraizada, o sea, viene de adentro, de que no solamente a otros, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios y que se me ha concedido la salvación. Estos son dones de pura gracia obtenidos para nosotros por Cristo y nos permiten caminar como viendo al invisible. ¿Sí me entienden, hermanos? El escritor de Hebreos lo expresa de manera mucho más concisa aún. La fe es la certeza de lo que se espera. Es estar seguro de lo que esperamos. La palabra certeza es el del griego hipostasis, que quiere decir confianza, seguridad, garantía. Otras partes la traducen como sustancia, es decir, algo con lo que puedo contar. La sustancia es algo que yo puedo de alguna manera palpar, no es tan subjetiva, es más objetiva, Las cosas esperadas se realizan y llegan a ser una realidad, algo que no es parte de mí. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando hay veces podemos pensar que la fe es subjetiva, pero la fe es objetiva. Nos habla de certeza, de una convicción. Por eso esa palabra también se puede traducir como sustancia, porque la sustancia yo la puedo de alguna manera palpar. ¿Sí me entiende, hermanos? La fe es el título de propiedad de las cosas esperadas. En Hebreos 3:14 se usa la misma palabra y lo traduce de otra manera. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Ahí es hipóstasis del principio, hermanos. Hermanos, pero ¿qué es lo que usted y yo esperamos? ¿Qué es lo que usted y yo esperamos como creyentes? La segunda venida de Cristo puntualmente y la resurrección de nuestros cuerpos. Estamos esperando, hermanos, mira, váyase a Tito 2, 11, 14. Hermanos, estamos esperando la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí también nos muestra que Él es Dios. Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermanos. ¿Por qué vivimos? Nos dice, mire, vivan sobria, justa y piadosamente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperando, esa es la esperanza, hermano. Entonces, hermano, la esperanza de la iglesia es la segunda venida de Cristo, encontrarse con Cristo. La esperanza de la iglesia y nuestra esperanza no es instaurar el reino de Dios en la tierra, redimir la cultura, alcanzarlo con la política, las artes, el deporte o la educación. Nuestra esperanza no es que haya una era dorada de la iglesia, como creen hoy los reconstruccionistas o el movimiento dominionista. No, no será así. Como le dijo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntaron los discípulos en Hechos 1, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El mundo nos odia, hermanos. Está gobernado por Satanás. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Ay, hermano, el mundo odia a Cristo. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, hermanos. No vamos a redimir la cultura, como creen esos movimientos. Como creen, y dentro de la reforma hay un movimiento que es el reconstruccionismo, hermano. Tengan cuidado, eso es lo que dicen, que va a haber una época dorada en la iglesia, que la iglesia va a reinar en este mundo. Hermano, eso no va a pasar. Mi Biblia dice otra cosa. Mi Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, hermanos, bajo el maligno. Hermanos, estamos también esperando la resurrección de nuestro cuerpo. Mire, vaya a Romanos 8 del 22 al 23. Cuando Cristo venga, seremos resucitados con Él, hermanos. Romanos 8, 22 al 23. Hermanos, perdónenme, antes de que busquen allá, déjenlo ahí, antes de que busquen allá, hermanos, y para continuar, que me faltó una parte importante decirla acá. Hermanos, entonces nuestra esperanza no está en eso. Nuestra esperanza, la esperanza de la iglesia, fue que Cristo siempre volviera por segunda vez y pusiera a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Como a los galileos nos dicen, varones galileos. Miren después la respuesta que le da el Señor a los que nos preguntan, ¿instauraremos el reino de Israel en este tiempo? Miren después la respuesta que le da, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál era la esperanza de los judíos? Instaurar el reino. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Miren, no les toca a ustedes eso. No se preocupen, más bien, mire, este mismo Jesús que ustedes han visto subir, ese mismo volverá a recogerlos a ustedes, hermano. Esa es su esperanza. Esa es su esperanza. Somos un reino invisible, por supuesto, la iglesia, el pueblo de Dios, hermano, y el reino de Dios ya se acercó a nosotros. El reino de Dios está acá, hermanos. Pero no pensemos que vamos a conquistar esto por medio de redimir la cultura, las políticas, el arte, los deportes, la recreación. Ahora, todo lo que nosotros hagamos en las diferentes áreas de nuestra vida, obviamente tienen que estar sometidos bajo el reinado de Cristo. Eso es otra cosa. Eso es muy diferente, hermanos. Pero no pensemos que la educación se va a basar en los principios cristianos. Hermanos, eso no va a pasar. En lo que podamos nosotros influir, lo influenciaremos, por supuesto. Pero, hermanos, no pensemos que el mundo va a ser cristianizado. No pensemos, hermanos, eso no va a ser. Claro, predicaremos el evangelio a toda criatura, hermanos. Somos una manada pequeña, hermanos. Pero no creamos, hermano, que todos los gobernantes van a someterse a la ley de Dios y a los 10 mandamientos. Eso no va a pasar, hermano. Antes mi Biblia dice que aún peor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ay, hermanos. Entonces ahorita sí, Romanos 8, 22 al 23, con la resurrección de nuestro cuerpo, esa esperanza. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Está en pecado, está caída la creación. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, ¿qué? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Claro, hermano, y van ligadas las dos, porque cuando Cristo venga, va a ser la resurrección, hermanos.
Entonces van ligadas, pero van a pasar. Es Cristo viene, hace juicio y nos vamos a ver con Él. Pero además de ver, nuestros cuerpos serán resucitados. Es la resurrección general, hermanos. Cuando el Señor vuelva, si hemos muerto en Cristo, ojo acá, nuestros cuerpos serán levantados del polvo. O sea, si ya hemos muerto y Cristo vuelve, pues seremos levantados del polvo, hermanos. Nuestros cuerpos, obviamente nuestra alma ya está en la presencia del Señor, vuelve a Dios, dice. Si estamos vivos cuando Cristo vuelva y somos de Cristo, seremos arrebatados al aire para recibir al Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, mire, hermanos, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, eso es nuestro consuelo. Nuestro consuelo no son las palmaditas en la espalda, nuestro consuelo no es decirle a la gente que no va a tener problemas. No, hermanos, nos alentamos los unos a los otros en estas palabras. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Ninguna otra creencia, ninguna otra filosofía, ninguna otra religión da la esperanza que da el cristianismo bíblico, hermano. Nadie da esta esperanza, hermanos. Por eso el mundo vive en comamos y bebamos, que mañana moriremos. En eso vive el mundo. Ay, hermanos, la esperanza, hermano, entonces no es una cualidad oculta e inactiva, es activa y progresiva, hermanos. Tiene que ver con todas las cosas que Dios ha prometido para nosotros los creyentes. Entonces, eso que el Señor ha prometido es que lo que nos cimiente, nos mantiene firmes aquí en la tierra, hermano, porque vivimos por fe y no por vista. Todas las cosas de la gracia presente, pero sobre todo de la gracia futura. Lo que esperamos nos afirma en el presente, hermanos. Eso es lo que nos afirma en el presente. Por eso la palabra dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermano, porque la Biblia principalmente habla de la redención de Cristo. ¿Pero para qué? La salvación eterna, hermanos. La salvación eterna. Por eso nos tenemos que afirmar en todas esas promesas, hermano. La fe, hermano, nos lleva a creer en esperanza contra esperanza, como Abraham, el cual es padre espiritual de todos los creyentes en Cristo. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice el libro de Romanos, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia, nosotros. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, hermano, en sí la promesa de Dios con Abraham, en sí Abraham, su deleite no era que iba a tener simplemente un hijo, hermanos. Era que iba a ser padre de muchas naciones. Esa era la esperanza, hermanos, de Abraham, que por medio de su descendencia iba a venir el Mesías, hermano. Esa era la esperanza. O sea, no es simplemente que iba a tener un hijo porque él estaba deprimido, porque no tenía un padre con Sara, hermanos. ¿Sí me entienden? Era un hijo con Sara. Hermanos, ¿sí me entienden? Era porque por medio de esa descendencia iba a ser padre de muchas naciones, iba a venir el Mesías. Y que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, hermanos. Ay, hermanos, Abraham vio la promesa cumplida en Cristo, ya la vio. ¿Sabe por qué? Su esperanza se hizo realidad. Lo que dice el Evangelio de Juan: Abraham vuestro padre se gozó de que había de beber mi día, y lo vio y se gozó. Él ya lo vio en el cielo, hermano. Él ya lo vio en el cielo. Él ya vio cuando el Padre envió a su Hijo a esta tierra. ¿Sí me entienden, hermanos? Él ya vio esa promesa cumplida, hermanos. Somos herederos de la promesa hecha a Abraham. Cristo ya vino, hermanos. La fe nos hace caminar firmes y seguros en la esperanza puesta delante de nosotros, en lo que Él ya hizo, en su sacerdocio eterno e inmutable. Dios no es hombre para que mienta. Miren lo que dice el libro de Hebreos 6. Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Eso está en Hebreos 6 del 17 al 19, hermanos. Entonces, hermanos, Dios no es hombre para que mienta. Él hizo unas promesas y sus promesas son sí y amén por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo se hizo carne ya. Cristo murió y resucitó. Él venció la muerte, el velo se rasgó. Tenemos una mejor esperanza. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7 del 18 al 19, hermanos. O sea, la ley no podía perfeccionar para siempre. Dice el libro de Dios, no podía santificar para siempre a nosotros, hermanos. No podía. En cambio, Cristo sí, con su muerte y con su sacrificio. Ay, hermanos, la fe nos hace gloriarnos en la esperanza, nos mantiene fieles y firmes hasta el fin, hermanos, como Moisés, pero sobre todo como Cristo. Miren lo que dice también Hebreos: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, hermanos. Nos gloriamos en esa esperanza. Es algo que su familia no tiene, es algo que el impío no tiene. Nosotros tenemos una esperanza eterna, hermanos, en que Cristo algún día va a volver y vamos a resucitar de los muertos, vamos a ser en cuerpos transformados, hermanos. Hermanos, la fe nos sustenta en las pruebas, dificultades, tribulaciones, en el desierto de la vida, en el camino angosto. Nos aferra esa esperanza de la gloria que nos espera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18, hermanos. Ánimo, hermanos. Ánimo, iglesia, si usted es verdaderamente de Cristo. Corramos con paciencia la carrera, firmes en la bienaventurada esperanza de encontrarnos con Cristo y que nuestros cuerpos sean resucitados. Tarde o temprano se cumplirá, estemos acá o no, hermanos. Un esfuerzo más, una negación más, hermanos, una oración más, una alabanza más, un salmo más, el último de los gentiles, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37, hermanos. Hermanos, la esperanza del mundo es incierta, inestable, porque está construida sobre la arena, hermanos. En cambio, la esperanza de nosotros, hermano, es segura, es viva y hay consolación porque está sustentada sobre la roca de los siglos, sobre Cristo, hermanos. Hermanos, nosotros debemos entender eso, hermanos. ¿Estamos seguros que será así? ¿Estamos seguros que esas promesas se van a cumplir? ¿Estamos seguros que Cristo va a volver realmente? ¿Estamos seguros que nuestros cuerpos serán resucitados en gloria en ese día? Ay, hermanos, ¿tenemos certeza de lo que estamos esperando? ¿Tenemos certeza? ¿Estamos seguros que Cristo volverá por nosotros, hermanos? ¿Verdaderamente? ¿Tenemos certeza de que nuestros cuerpos serán resucitados en gloria por su poder? Lo que esperamos nos afirma en el presente, hermano. Eso lo estamos esperando. Eso nos afirma hoy, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, hermanos. Hermanos, si usted no tiene esta fe, si usted no tiene fe verdaderamente en que Cristo va a volver, en que va a resucitar de los muertos, en que fiel es el que lo prometió, hermanos, primero, usted no es hijo de Dios. Pida por esa fe, pida por esa fe, pídala. Es de Dios, Él es el que lo da. Vaya suplicando: por favor, dame esa fe, por favor. Él la da libremente al que quiere ir a Él.
libremente, pero por medio de Cristo, por medio de habernos arrepentido de nuestros pecados, porque sabemos que si nuestros pecados son perdonados, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todo esto nos espera, hermano. Pero esa fe también va a producir arrepentimiento para vida, hermanos. Hermanos, voy a entrar al tercer capítulo, la convicción. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Convicción de qué? De lo que usted y yo no vemos. La fe, por definición, tiene que ver con lo que no vemos, hermano. Así es, hermanos. La verdadera fe también produce en nosotros una fuerte convicción interna para confiar en las cosas que no vemos, en las cosas celestiales y eternas. La fe también es la convicción de lo que no se ve. O sea, en el primer capítulo estamos esperando algo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Claro, si morimos, también nos vamos a encontrar con Cristo, hermano, por supuesto. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y también estaremos con Él. Todavía no en cuerpos resucitados en gloria. Pero eso también es una esperanza de todos modos. ¿Sí? Como decía Pablo, para mí es muchísimo mejor partir y estar con Cristo que quedarme. Decía más o menos parafraseando eso. Claro, él sabía que quedarse era provechoso para la obra de Dios. Hermano, es convicción, certidumbre de lo que aún no vemos, pero que estamos seguros que algún día vamos a ver. Dice el comentarista bíblico, si bien esta breve declaración, a ver, la palabra certeza es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza y convicción son sinónimos. La primera está enfocada en lo que esperamos y la segunda, convicción, está enfocada en lo que no vemos. Si bien esta breve declaración acerca de la fe consiste de solamente 2 frases, las mismas están perfectamente equilibradas. Nótese la estructura. La fe es estar seguro, estar cierto de lo que esperamos, de lo que no vemos, hermanos. En suma, la seguridad está equilibrada por la certidumbre. Estos 2 sustantivos son sinónimos en este texto, es decir, certeza y convicción son sinónimos. Por eso usted mira muchas traducciones que a veces dice es la convicción de lo que se espera, la confianza de lo que, o sea, terminan siendo, son sinónimos de hecho. La certidumbre significa entonces una convicción interna. El creyente está convencido de que las cosas que no puede ver son reales. Sin embargo, no toda convicción es igual a la fe, hermanos. La convicción es equivalente a la fe cuando prevalece la certidumbre, hermanos. Aunque la certidumbre, no la incertidumbre, la certidumbre, aunque la evidencia esté ausente, hermanos, aunque parece que no hay evidencia, hermanos, estamos convencidos de ello. Las cosas que no vemos son las cosas que no vemos son aquellas que tienen que ver con el futuro, el cual a su tiempo se transformará en presente. Aún aquellas cosas del presente y ciertamente las del pasado, que están más allá de nuestro alcance, corresponden a la categoría de lo que no vemos. La esperanza incluye tanto lo que es interno como lo que es externo, hermanos. La esperanza radica en la mente y en el espíritu del hombre. La vista tiene que ver con uno de sus sentidos. Por lo tanto, la fe irradia desde el ser interior del hombre, donde reside la esperanza, hacia las riquezas que están más allá de su alcance, hermanos. La fe se manifiesta en su confiada seguridad y en su convencida certidumbre, hermanos. No vemos, pero estamos seguros de lo que no vemos. No lo vemos, hermano. No vemos, ya vamos a explicar qué es lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos, hermano? De manera general, el cielo, no lo vemos. La herencia eterna e incorruptible para nosotros, tampoco la estamos viendo en este momento. Y a Cristo plenamente. A Cristo plenamente. O sea, Cristo está en nosotros, hermano. Cristo mora por medio de su Espíritu en nosotros. Cristo nos habla por medio de su palabra, pero no lo vemos plenamente como es Él. Hermanos, no vemos aún el cielo, el estado eterno, nuestra morada eterna, su tabernáculo con nosotros. Aún no lo vemos. Pablo dijo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
¿Para quién? Para los que le aman, para los que son fieles al Señor, para los que tienen esa fe que ha vencido al mundo, hermanos. Hermano, lo que Dios nos ha prometido es más grande de lo que nuestros ojos hayan visto, y así lo expresó Pablo. Nuestros oídos oído o nuestros corazones anhelados. Dijo Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, hermanos. O sea, usted puede anhelar cosas, usted se puede imaginar el cielo de muchas maneras, pero ni siquiera ese más grande anhelo que usted tenga del cielo, así esté sustentado con las escrituras, hermano, ni siquiera ese grande anhelo de su corazón, de la mejor forma que usted se lo puede imaginar bíblicamente hablando, ni siquiera eso, hermano, llega a ser comparable con lo que es realmente, hermanos. ¿Sí me entienden, hermanos? No, hermanos, todo eso que Dios ha preparado, esas moradas eternas, ese cielo, hermano, no es hecho por manos humanas, es preparada con la misma mano del Hijo de Dios. Mire lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Perdón, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, segunda venida, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, hermano. El mismo Hijo de Dios es constructor de esas moradas eternas que usted y yo vamos a disfrutar cuando partamos de este mundo, hermanos. Hermanos, viviremos con Él para siempre. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Lo vimos hace 8 días. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, hermano. Hermanos, entonces usted y yo no vemos el cielo, no sabemos cómo es, nos lo describen las escrituras, hermano, pero tenemos los ojos todavía velados, vemos como espejo. No podemos entender, por más que vayamos a las escrituras, realmente cómo es el cielo. Podemos hacernos una idea, pero es una idea muy vaga de lo que realmente es el cielo, hermanos. Hermanos, tampoco vemos aún nuestra herencia, les decía, nuestras recompensas eternas, la corona de justicia, el reino eterno. O sea, obviamente todo va ligado eso al cielo, por supuesto. Mire, dice, y todos estos, Hebreos 11:39, terminando el capítulo 11, que estamos analizando el primer versículo, dice al final, después de que da la lista de todos los que caminaron por fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. No vemos, hermanos, aún la herencia preparada para nosotros. Ellos tampoco vieron a Cristo realmente resucitar de los muertos. No vemos aún la herencia preparada para nosotros, hermano, pero la veremos todos los que, anhelando su regreso, peleemos la buena batalla, acabemos la carrera y guardemos la fe. Recibiremos una corona incorruptible. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermanos. Hermanos, somos coherederos con Cristo de todas las riquezas eternas del Padre. Él mismo nos recibirá. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, hermanos. Hermanos, veremos esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en el cielo, reservada para vosotros, como dice 1 de Pedro 1:4, hermano. La veremos algún día, hermanos. La veremos, está reservada para nosotros, hermanos. Pero aún no vemos plenamente a Cristo y su gloria tampoco. No hemos visto su rostro, no lo hemos visto cara a cara realmente. Mire lo que dice 1 Corintios 13, 9 al 12, vaya allá. Primera de Corintios 13, del 9 al 12. Hermano, no vemos aún plenamente a Cristo y su gloria. Dice
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿quién? Cristo. Los cesacionistas, el movimiento ultracesacionista, hermanos, dicen que esto es las escrituras, pero mi Biblia me dice claramente que esto es Cristo, hermanos. Cristo es lo perfecto. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está viendo, nos está mostrando claramente, hermano, que va a ser en ese momento cuando nos encontremos con Cristo, hermano. Cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo, cuando nuestros cuerpos sean resucitados en gloria, hermanos. Veremos verdaderamente cara a cara al Hijo de Dios. Hermanos, un día estaremos ante la presencia del Cordero. Veremos su rostro, lo disfrutaremos para siempre. Su gloria brillará sobre nosotros eterna y plenamente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, hermanos. O sea, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, hermanos, estaremos allá cara a cara, hermanos. Ay, hermanos, mire, busque primera de Pedro 1 del 7 al 8. Mire, hermano, así debemos vivir usted y yo. No vemos plenamente a Cristo, pero así vivían los discípulos. Primera de Pedro 1, del 7 al 8, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bienaventurados los que creyeron sin ver, le dijo el Señor a Tomás. Bienaventurados los que aman al Señor sin ver al Señor, hermanos. También podemos decir eso. A los que lo amáis sin haberlo visto, hermanos. Ay, hermanos. Hermanos, lo que no vemos es mucho mayor que lo que vemos. Lo que no vemos, escúcheme bien, es mucho mayor que lo que vemos. Perdón, lo que no vemos es menor que lo que vemos. Hasta al revés, perdón. Lo primero, es decir, lo que no vemos creó lo que vemos. Y eso lo dicen las Escrituras. Por la fe, ahí dice posterior en el verso que sigue, Hebreos 11:2. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermanos. Aferrémonos con convicción a ello, hermanos. Hermanos, aferrémonos a lo que no vemos. Lo que no vemos, ¿qué no vemos? Se los mencioné ahorita: el cielo, la herencia eterna y a Cristo, hermanos. Todo eso creó lo que usted puede ver en este momento con sus ojos. ¿Sí me entiende, hermanos? Porque Cristo es el dueño del cielo y la tierra. Él es el creador, hermanos. Él es el creador. Eso va en contra de toda ley física. Lo que no vemos creó lo que vemos, hermano. Caminando por convicción, por fe en lo que aún no vemos. Hermanos, la fe apunta al cielo. La verdadera fe apunta al cielo. En medio de este desierto de la vida, de este caminar de tribulaciones y pruebas, aunque no lo veamos, apuntemos nuestra mirada arriba, la que perdurará para siempre. Quitemos nuestra mirada en lo que vemos, en la tierra, la cual será destruida y desaparecerá. Hermanos, habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, hermano. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son temporales porque el Señor las va a destruir, hermanos. Va a destruir todo esto, hermano. Pero las que no vemos, Cristo, su gloria, el cielo, las cosas eternas, hermano, son para siempre, son para siempre. Son las únicas que van a perdurar, hermanos. Hermanos, la fe no solo apunta al cielo, la fe apunta a nuestra herencia incorruptible. Aferrémonos firmemente a lo que el Señor tiene preparados a los que le aman. Lo que aún no vemos, sigamos con paciencia la gloria que nos espera a los redimidos, hermano. Porque en esperanza fuimos salvos, hermanos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, hermano. O sea, esa es la fe, hermanos. En esperanza fuimos salvos, hermano. ¿Por qué en esperanza fuimos salvos? Porque, hermano, nos dijeron que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Que fuéramos a Cristo y iban a ser borrados todos nuestros pecados. En esperanza yo fui salvado, en la esperanza de ser perdonado de mis sucios pecados. En esperanza fui salvado, en esperanza de haber sido librado a partir de ese momento de la ira de Dios. En esperanza fuimos salvos. Pero, hermanos, seguimos caminando en esperanza. Aunque tampoco veamos plenamente a Cristo, pongamos nuestros ojos en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, hermanos. Hermanos, es la única manera de correr esta carrera, puesto los ojos en Jesucristo, puesto los ojos en Él, el que es el autor y el que consuma nuestra fe. El autor nos la dio al principio, hermanos, y nos la sigue alimentando. Por eso los discípulos dijo: aumentanos nuestra fe. Y la sigue consumando esa fe, porque el justo por la fe vivirá, hermanos. Ay, hermanos, sigamos poniendo nuestros ojos en Cristo, a quien amáis sin haberle visto. La fe apunta a Cristo, nos lleva a Él, nos lleva a añorarlo por encima de todo, hermanos. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dijo Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, es una gloria que nos espera, hermanos. Es la gloria eterna, hermanos. Hermanos, yo sé que el cristiano genuino, hermanos, no simplemente va a Cristo por esto. Yo lo sé, hermanos. Pero es una de las razones por la cual el Señor nos infunde aliento para correr esta carrera, hermanos. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo sé que nosotros en principio, aunque fuimos salvados en esperanza, en principio entendimos nuestra condición y fuimos librados y entregamos nuestros pecados al Señor, pedimos perdón, nos arrepentimos, hermanos. Pero, hermanos, eso produce esperanza, hermanos. Fuimos librados de la ira venidera, queremos ser librados de este cuerpo de carne, queremos abandonar nuestros pecados. Pero porque en medio de todo eso está la esperanza de Cristo, hermanos. En medio de todo eso, el Señor nos da recompensas eternas, hermanos. Ay, hermanos, aunque ausentes del Señor, sin verlo, caminamos por fe, viviendo para Él, agradándole en todo. Mira lo que dice Corintios: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hermano, entonces usted, ¿por qué? Aunque usted no vea a Cristo, usted quiere agradar a Cristo. ¿Sí me entiende? Usted cree en esta palabra, usted cree en lo que dicen las Escrituras, y usted le quiere agradar en todo, hermanos. Muchos dicen: pero ¿de qué sirve tanto sufrimiento como lo ve el impío? De cristiano, tanta negación, tanta cosa, hermanos. Bueno, a quien amáis sin haberle visto, porque yo vivo por fe, yo no vivo por vista. Ay, pero usted por ser cristiano, mire todo lo que ha dejado. Bueno, ¿sabe qué dijo el Señor? Todo aquel que haya dejado casa, carros, casa, familia, amigos, hermanos, bueno, lo que sea.
tierras, recibirá aún más, hermano, aún más. ¿Sí me entienden, hermanos? Por fe andamos, no por vista. Ay, hermanos, hermanos, aunque hoy no vemos aún la gloria eterna que nos espera, aunque hoy no vemos plenamente a Cristo y vemos oscuramente como por espejo, ya se nos ha concedido, escúcheme bien, ver o conocer los misterios del reino. A vosotros os es concedido conocer los misterios del reino, mas a ellos no. Como nacidos de nuevo, podemos ver ya las primicias del reino. Dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ya vemos esas primicias del reino. Ay, hermanos, pero los que éramos ciegos, veremos aún más, hermanos. Hoy ya vemos algo, pero veremos aún más, hermanos. ¿Estamos convencidos que será así? Iglesia, ¿estamos convencidos que será así? ¿Tenemos convicción que veremos lo que hoy no podemos ver? ¿Estamos convencidos en que algún día veremos el cielo, las moradas eternas? ¿Tenemos convicción que recibiremos una herencia incorruptible, hermanos? Recompensas eternas, la corona de justicia, el reino eterno. ¿Estamos convencidos de eso? Tenemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no vemos, hermanos. Pues, hermanos, esta es la fe que predicamos usted y yo. Es una fe de esperanza, hermanos. El único mensaje que resucita a los muertos, que hace que los ciegos vean. El único mensaje que da vida eterna y que lleva al Redentor, hermanos. Ay, hermano, la fe nos hace confiar en este mensaje, nos hace confiar en su mensaje. No nos avergüenza este mensaje, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, hermanos. ¿Sí me entiende, hermanos? Yo no me avergüenzo de este mensaje, no nos podemos avergonzar de este mensaje. Es más, no solo no nos avergonzamos, confiamos en ese mensaje. Y por eso no introducimos métodos, estrategias para ganar a las almas, sino confiamos en ese mensaje. Que el hombre está muerto, ha pecado, ha violado la ley de Dios, merece la ira de Dios, merece el infierno. Y esa es la condición de todo hombre que no está en Cristo. Y presentamos a Cristo el mensaje de esperanza. El mensaje que aunque no lo vean, por la fe lo pueden ver y algún día lo van a ver plenamente, hermanos. Por el mensaje de Cristo, por la esperanza que da Cristo, hermanos. Es el único mensaje que da esperanza a este mundo caído. Nada más da esperanza, hermanos. No se crea, hermanos. Nada más da esperanza. Pueden dar beneficios temporales en esta tierra, hermanos, pero no da esperanza. Hermanos, ¿confiamos en este mensaje? ¿Estamos convencidos de ello? ¿O estamos usando estrategias? ¿Confiamos en este mensaje, hermanos? Insisto en eso, porque muchas veces no confiamos en este mensaje. Muchas veces no predicamos convencidos de que este mensaje puede levantar a los muertos. No creemos eso muchas veces, por eso muchas veces callamos, por muchas veces no vemos la urgencia del Evangelio. No entendemos, hermanos. Hermanos, pidamos, váyase a Hebreos 11, del 33 al 40. Y lo que ahí después de la cita base, él hace una descripción de muchos profetas y hombres de Dios que en el pasado vivieron por fe y a causa de la fe hicieron muchas proezas en Dios. Hermanos, pidamos al Señor esta fe. Pidamos su don inmerecido, pidamos tener la fe de nuestros antecesores, que por fe, verso 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, hermanos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, hermanos. Hermanos, ¿sabe qué nos hace la fe? La fe nos hace morir por Cristo y nos hace vivir para Él, hermanos. Eso nos hace la fe. Eso hicieron estos hombres. Entregaron su vida por causa del Evangelio. Murieron por Cristo, hermanos. Murieron verdaderamente por Cristo. No se inmolaron como los árabes. No es eso, hermano. Es que estuvieron dispuestos, hermanos, aún a entregar su vida por el Evangelio, hermanos. Y aún muertes literales, hermanos, muertes físicas tuvieron que sufrir con tal de no negar a Cristo, hermanos. Hablaron, no callaron y se taparon bocas de leones, hermanos, evitaron filo de espada, se me perdió. Apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, taparon boca de leones, hermano, tantas cosas, apedreados, aserrados. ¿Por qué, hermano? Por la fe que solamente el Señor da. Hermano, no tenemos esta fe, pidámosla. Es un don de Dios, Él la da libremente, pero no simplemente, hermanos, para decir que tenemos esa fe, hermano, sino para vivir por la fe en el Hijo de Dios, para vivir por Cristo, para honrar a Cristo, para servir a Cristo, para honrar a nuestro Señor, hermanos. Hermanos, para concluir, es nuestra fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermanos. Iglesia, la fe es mucho más que una confesión verdadera, escúchenme bien, porque puede ser verdadera pero vacía. La fe tiene a Cristo como su objeto, decíamos al principio, y se apropia en la salvación que solo Él da. La fe aún conlleva más, decíamos al principio, es la total confianza en las promesas del Señor, es depender de lo que dice en su palabra y permanecer fiel a Él, aún en las peores situaciones, hermano. Como vemos los ejemplos de Hebreos, la fe es el gran antídoto contra el pecado de la incredulidad. La fe es radicalmente opuesta a ella. Los israelitas, les decía, salieron de Egipto, caminaron en el desierto, estuvieron bajo la protección de Dios, bajo la nube, pero la mayoría no entraron al reposo, no alcanzaron esa tierra prometida. Su razón, ¿cuál fue la razón? La incredulidad, hermanos. Los que retroceden para perdición son los que no vivieron por fe, se condenaron por incredulidad, por incrédulos. Los que se niegan a poner su confianza en Dios, en el Señor, serán destruidos, pero los que creen fielmente en Él serán salvados. Solo ellos pueden agradar a Dios. Los verdaderos hijos de Dios no vuelven atrás, obedecen sus mandamientos, caminan por fe, vencen al mundo. Su victoria está en la fe, en creer fielmente en el Hijo de Dios, hermano. ¿Creemos así? Iglesia, la fe produce certeza, seguridad en lo que se espera, en lo que el Señor ha prometido en su palabra que pasará. La fe nos hace creer firmemente que Cristo va a volver. Nos infunde certeza esperando su segunda venida. La fe nos permite confiar firmemente que nuestros cuerpos serán resucitados para vida eterna. La fe nos permite confiar firmemente que nuestros cuerpos serán resucitados en gloria. Nos engendra certeza esperando la resurrección de nuestro cuerpo. La fe fecunda en nosotros que creamos en lo que Él ha prometido. Nos hace decir, así será.
La fe nos genera consuelo en esa bienaventurada esperanza, nos afirma y nos hace correr esta gloriosa carrera. La fe nos da seguridad que vendrán todas las cosas que Dios ha prometido a los creyentes, la gloria futura. La fe nos hace creer en lo que se espera, nos afirma en el presente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Tenemos esta certeza, hermanos, que Cristo volverá por nosotros, que resucitaremos en gloria. Hermanos, la iglesia apunta a lo invisible y glorioso. La fe apunta al cielo, a nuestra herencia incorruptible, a Cristo. La fe nos infunde convicción, certidumbre de lo que aún no vemos, pero que estamos seguros que algún día vamos a ver. La fe nos permite creer y esperar lo que aún no vemos: el cielo, la herencia eterna, a Cristo plenamente. La fe nos lleva a caminar por convicción, a vivir por fe, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y a quitarlas de la tierra. Nos hace obedientes y fieles al Señor. La fe es cristocéntrica, hermanos. Nos hace poner nuestra mirada en Él y solo en Él, a amarlo, obedecerlo, a añorarlo como hacía Pablo. La fe nos da convencimiento que veremos lo que hoy nuestros ojos no pueden ver, hermanos. La fe nos permite creer firmemente que veremos el cielo, las moradas eternas, nuestra herencia incorruptible, las recompensas eternas, la corona de justicia, el reino eterno, pero sobre todo que veremos a Cristo cara a cara, plenamente manifestado, para gozar la gloria eterna del Padre a su lado, hermanos. Hermanos, la fe nos da la convicción de que será así. La fe es la convicción de lo que no se ve. Ay, hermanos, la fe es un regalo del cielo. Pidamos a Dios si no la tenemos, hermanos. Tenemos esta convicción que algún día veremos el cielo, que recibiremos una herencia incorruptible, que veremos a Cristo cara a cara. Hermanos, la fe nos hace confiar en este mensaje. Prediquemos este mensaje, hermanos. Prediquemos este mensaje. Así debe ser, hermanos, nuestra fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermanos. Esperamos a Cristo, hermanos. Anunciemos a Cristo glorificado. Eso vale más que cualquier cosa, hermanos. Cualquier sacrificio por Cristo lo vale, hermanos. Recibiremos unas recompensas eternas. No tenemos fe, pidamos esa fe, hermanos. Pidamos esa fe. Es don de Dios. Es un regalo del cielo. Afirmémonos en la palabra. Si ya tenemos la fe que ha vencido al mundo, que está venciendo al mundo, y aunque pequeña, hermanos, sigamos diciendo como los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe. Que nos dé esa fe, hermanos, para tapar bocas de leones, para ir a conquistar reinos en el sentido espiritual, hermanos, para que vayamos y prediquemos. Pero yo me temo que aquí hay muchos que no tienen fe. Muchos no tienen fe. Pidamos de esa fe, hermanos. Pidámosla, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que tengamos esta fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, para que nos guíes, Señor. Cristo fue inmolado, Señor, y sacrificado por nuestros pecados. Cristo se entregó por todos nuestros pecados, Señor. Creemos en lo que ya pasó, creemos en lo que va a venir. Padre, tú dijiste, Señor, que el Hijo de Dios vendría y vino. Tú dijiste que moriría y resucitaría, y murió y resucitó. Y también has dicho que tu Hijo volvería, y Él volverá, Señor. Te agradecemos, Señor, gracias. Infúndenos más fe, aumenta nuestra fe, Señor, en el Hijo de Dios. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.